El Señor les bendice a todos. ¿Cómo están? ¿Bien, bien? ¿Bendecidos o no? Siempre dando gracias, ¿verdad? De todo lo que Dios nos da. En la mañana me paraba en el espejo para peinarme. Y decía, gracias Dios porque me das más canas, más arrugas, más frente y más panza, ¿no? Siempre Dios dando de más, ¿verdad? A sus hijos. Es un chascarrillo. Es bueno estar con ustedes. Y en esta tarde quiero compartir un pasaje que vamos a estar analizando. Es el Salmo 143. Es un salmo de David, ¿verdad? Y este salmo, ¿verdad? Se le considera como el conjunto de 7 salmos penitenciales del rey David. Y hoy vamos a hablar sobre cómo David apelaba, ¿verdad? Cómo el alma de David apelaba a Dios pidiendo esa dirección, esa súplica de dirección para su vida. Y en este contexto vamos a analizar a través de esta oración la importancia de la iglesia como un pilar fundamental en el crecimiento mutuo como hermanos en Cristo. Algo importante como iglesia es poder exhortarnos, animarnos, instarnos a tiempo y fuera de tiempo, para que como iglesia podamos ser edificados. Te decía ahí a modo de chascarrillo las cosas que uno ve. Y mira, a veces entre hermanos no necesitamos que nos digan lo que nosotros vemos, ¿no? Pero es lo primero que decimos. Oye, hermano, ya estás más panzón. Ya me di cuenta, ¿no? Pero ahí vamos y les recordamos. Pero ¿sabes lo que nos hace falta que nos digan? Aquellas cosas que uno mismo no alcanza a percibir. Y es la parte de cuando la iglesia puede observarlo, puede analizarlo, ¿verdad? Somos edificados para honra y gloria del Señor Jesucristo. Porque ese es el propósito, ¿verdad? Que podamos ser pues animados entre todos. Y este Salmo 143, pues justamente va a reflejar una respuesta de parte de Dios a la vida del rey David. Y a través de la cual, ¿verdad? Podemos también nosotros encontrar una dirección para nuestras vidas, una dirección que en todo momento es lo primero que necesitamos es eso, ¿sí? El poder ser dirigidos hacia dónde estamos caminando, hacia dónde estamos llevando nuestras vidas. Y me gustaría que nos pusiéramos de pie para darle lectura a este salmo. Lo vamos a leer todos juntos y después lo vamos a ir analizando verso a verso. Salmo 143. Yo voy a leer el primer versículo y les pido que me apoyen con el segundo, la congregación, y uno a uno alternadamente. Dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Respóndeme pronto, Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Amado Santo Dios, te damos gracias, Padre, porque a través de tu palabra, Señor, en esta tarde, Padre, queremos que tú nos guíes, que tú nos instruyas, Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a obedecer tu palabra, a estar atento a lo que
hoy tienes preparado para cada uno de nosotros, Dios. Permítenos estar atentos, Señor, a aquellas circunstancias que ronden en nuestro pensamiento, Señor. Ayúdanos a quitarlas, Señor. Ayúdanos a darnos fortaleza, Señor, en lo físico. Hemos venido tal vez del trabajo, de jornadas extenuantes en el día, Señor. Padre, te rogamos que nos mantengas despiertos, Señor, atentos, Señor, a lo que tu palabra quiere hablarnos, Señor. Danos esa diligencia para poder hacerlo, Señor, para hacerlo pertinente y estar atentos a tu palabra esta tarde, Señor. En tus manos estamos, Señor, y damos gracias por este tiempo, bendito Padre. Amén. Gracias, hermano. Tome asiento. Y analizando este salmo, ¿cómo es la situación del salmista? ¿Cómo está David cuando escribe este salmo? ¿Qué sentimientos, qué emociones percibieron en la lectura? Abatido, angustiado, afligido, ¿qué más? Arrepentido también. Tiene una situación, ¿verdad?, que le contrista en el corazón al rey David. Y esta parte importante, ¿verdad? David empieza este salmo en el versículo 1 y dice: oh Jehová, lo primero que le pide es que oiga su oración, que escuche sus ruegos. Y aquí algo importante es, yo te pregunto, nos preguntamos cada uno de nosotros, cuando oramos, ¿sabes que Dios escucha? Pero hay dos tipos de escuchar. Es como decir, sabes que Dios está entre nosotros, pero hay dos tipos de presencia de Dios. Sabemos que Dios está aquí por su omnipresencia, pero su presencia es diferente. El salmista sabía y reconocía cómo Dios, uno de sus atributos era que podía estar en todos lugares al mismo tiempo, por su omnipresencia. Dios está en todas partes, ¿sí? Dios está en todas partes. Y por tanto Dios también está atento de todas las cosas que acontecen por su carácter omnipresente. Eso lo creemos. Pero David estaba pidiendo algo más especial que su omnipresencia. ¿Qué estaba pidiendo? Una atención específica a lo que él iba a demandar, a lo que él realmente necesitaba. David necesitaba esa atención. Y no se trata solamente de una atención como la que podemos tener en casa. A veces mamá y papá están en casa y los hijos hablan y decimos, sí, dime, pero tú sigues lavando trastes, tú sigues escribiendo, tú sigues en la computadora. ¿Y qué pide el hijo? Atención, mira, ve a los ojos, escúchame y deja todo porque voy a hablar. Me doy a entender. David estaba pidiendo una situación algo similar a esta. Y no porque Dios no estuviera atento, sino como algo de más cuidado por lo que David necesitaba o necesitaba expresar. Y entonces David le dice, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. David estaba clamando a atributos de parte de Dios. Dios es verdad, Dios también es justo. Y mira esta parte, ¿no? El poder entender cómo David clamaba o apelaba a la justicia de Dios, implicaba que aún su ruego tendría que ser examinado ante estas dos características de parte de Dios. ¿Y por qué era necesario que fueran analizados ante la verdad y ante la justicia de Dios? Porque a veces nosotros podemos tener una idea de algo, pero tal vez esa idea no sea lo correcto. Uno puede decir, yo soy libre de eso, pero tal vez en la verdad de Dios dice, en verdad eres culpable. En tu justicia puedes decir, yo soy justo, pero en la justicia de Dios podría decir, he hallado culpa dentro de tu corazón. ¿Me explico? No sé si alguna vez has hablado con alguien que ha tenido un percance en un auto, y quiero que alce la mano del 100% que han encontrado el 60% que diga, yo tuve la culpa. A ver, alce la mano. De las pláticas, que hables con alguien y ¿qué crees? Yo me metí. No, yo tuve la culpa. La mayoría de las veces cuando hables con alguien en un percance siempre dicen, ese señor tuvo la culpa. ¿Cierto o no? En la mayoría de los problemas y las pláticas que tú tienes con alguien, siempre te van a decir, él tuvo la culpa. En las fábricas, ¿verdad? Con los supervisores, con los jefes, con los gerentes, ese otro tuvo la culpa.
Y siempre que hables con alguien de algún problema, la mayoría de las veces te vas a encontrar con personas que dicen, yo estoy bien, todos los demás están mal. ¿Cierto o no? David, reconociendo los atributos de Dios en su verdad y en su justicia, le dice, voy a hablarte, voy a decirte algo, pero no me respondas a lo que yo desee. Respóndeme con tu verdad y con lo que es ¿qué? Justo. Entonces, David se ponía también la soga al cuello de decir, si en tu verdad y en tu justicia soy hallado culpable, aún así que respóndeme para saber qué es lo que debo de hacer. David sabía su condición. Y esa es la parte en donde nosotros, hermanos, podemos considerarnos justos, podemos considerarnos libres de muchas cosas, pero solo Dios realmente conoce la intención de nuestros ¿qué? De nuestros corazones. Y ahí la humildad que como hijos de Dios tenemos que presentar cuando vamos ¿a dónde? A su presencia. No vamos como cuando hablamos con el amigo contándole, mira lo que me hicieron, sino diciéndole, Señor, examíname. Porque si tal vez paso problema tras problema, problema tras problema, y siempre digo, es que todos han tenido la culpa. Oye, ya llevas 10 casos iguales. Seguramente el que tiene el problema eres tú y no lo has podido ver. Y aquí viene nuestra primer tarea para nuestras vidas. Cuando pidamos o rogamos delante del Señor, pidamos que Él nos responda por estos dos principios, con su verdad y con su ¿qué? Con su justicia, porque engañoso es el corazón del hombre. Tú podrías decir que eres sabio en tu propia opinión, pero a la luz de la palabra, al propósito de Dios, tal vez estés falto. Y mira qué bueno es que cuando estemos conscientes, que cuando acudamos al Señor y le digamos, líbrame o respóndeme por esto, Él nos permita ver lo que está falto delante de Él, para que tengamos la oportunidad de arrepentirnos, de corregirnos y caminar en un camino de rectitud. Pero te preguntaría, ¿sería fácil? ¿Es fácil ir con alguien en la carne y decir, oye, quiero que me digas mis verdades? Es fácil decirle a alguien, dime mis verdades, voy a aguantar. ¿No? Y te empieza con la segunda y ya estás llorando y dices, ya no sigas, ¿no? Puedes enojarte, puedes deprimirte, puedes hacer tantas cosas porque no te gusta que te digan ¿qué? La verdad, en lo que estás falto, en lo que de pronto el Señor te puede ver carente. Y bueno, no es el Señor, es la persona a la cual le puedas pedir eso. Pero mira, cuando tenemos una madurez para poder recibir la exhortación, entonces puede haber bendición ¿sobre dónde? Sobre nuestras propias vidas. Y mira, me deleitaba en este primer versículo, porque aquí ya nos sacude de una forma impresionante. ¿Con qué actitud vamos delante de Dios? ¿Acusando a todo mundo o asumiendo nuestra responsabilidad? ¿En qué cosas he estado falto? ¿En qué cosas o en qué circunstancias lo que me aqueja es responsabilidad de mis acciones? En el versículo 2, David le dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Aquí ya lo deja bien claro, y David habla no solo por él, sino por quiénes, por todos. ¿Qué es entrar en un juicio? ¿Qué es un juicio? No está Toño. ¿Qué es un juicio? ¿O en qué alguien ha estado en un juicio alguna vez? ¿Nadie? A nadie lo han demandado. A ver, Aniceto, ¿qué necesitas para ir a juicio? Exacto. Un demandante. Hay dos partes, ¿verdad? En un juicio. Alguien que te acusa y alguien que defiende. Y entonces David le dice, no entres en juicio con tu siervo, porque a tus ojos tal vez esté falto. O sea, no, y luego le reafirma y dice, no se justificará delante de ti ningún ¿qué? Ningún hombre. Es decir, ante la justicia de Dios no hay quien se lo ponga y diga, traigo a alguien para poder presentarle, para justificarlo por sí mismo. ¿Me explico? O sea, delante de Dios, ante nuestras circunstancias, simplemente culpable y listo. No hay necesidad de un juicio. ¿Me explico? Delante de Dios. David lo escribe, aún no había venido nuestro Señor Jesucristo.
Y vean la importancia. David, sin conocer a Cristo, como hoy nosotros lo conocemos, David decía, sin nadie que me justifique, nadie tiene defensa delante de quién. Y cuando uno comprende esta verdad, hoy tenemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestro abogado, ¿cuántas gracias damos? Porque ahora sí tenemos abogado. Porque ahora sí tenemos ¿quién? Presente, defensa delante del Padre por nuestras transgresiones. Ahora sí decimos, ¿verdad? Si entras a juicio, Señor, conmigo, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Aquel que presenta defensa por ¿quiénes? Por nosotros. Aquel que llevó en su esencia nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, aun de pensamiento, de palabra, de obra. Él, ¿qué hace? Él presenta esa defensa. David no tenía esta bendición. Y él decía, y sabía, decía, no se justificará delante de ti ningún ser humano. No hay justicia por el hombre por sí mismo, sino es a través de su Hijo Jesucristo por nosotros. Y hermanos, aquí vemos nuestra confianza, nuestro primer punto de confianza. ¿Qué sabemos de Dios? Que Él es verdad, que Él es justo. Pero también hoy conocemos como iglesia que Jesucristo está presentando defensa delante del Padre por nuestras transgresiones. David en el versículo 3 nos dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma. Ha perseguido el enemigo mi alma. En alguna otra ocasión te decía de qué manera puede ser nuestra alma perseguida. Creo que te compartía, hay 3 factores de los cuales nuestra alma es perseguida. Nuestra concupiscencia, el mundo que nos rodea, ¿sí? ¿Y quién más? Satanás mismo, ¿sí? Son 3 factores que están rondando nuestra alma. Nuestra concupiscencia es todo lo que nosotros tenemos, ¿dónde? En todo nuestro ser. ¿Qué vemos, qué oímos, de qué nos alimentamos? ¿Sí? De ahí vamos a ser atraídos y seducidos. ¿De dónde más nuestra alma entra ahí en conflicto con quien me relaciono, con todo mi entorno? Y finalmente, ¿con quién? Con el acusador. ¿Sí? Cuando te implanta pensamientos que no son tuyos. Cuando te está acusando todo el tiempo. Y entonces nuestra alma tiene que ser fortalecida. Y dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma. Te pregunto, ¿ese enemigo persigue tu alma? ¿O te has dado cuenta cómo el enemigo ha perseguido tu alma en algún momento? Si no te ha perseguido, aguas. Porque siempre el enemigo dice que anda como león rugiente buscando. ¿Viste? Y si ¿a quién crees que va a devorar? ¿A lo que es de él o a lo que no es de él? A lo que no es de él. ¿Cierto? Entonces, tengamos ahí cuidado en esa parte, ¿verdad? Dice, versículo 3, parte 2, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mira, David reconoce que ante esa persecución, ¿qué pasó con su vida? Ante esa persecución, ¿qué le pasó a David? Cayó. ¿Ante esa qué? Persecución. Es decir, David lamentablemente en este punto había permitido, ya sea que su concupiscencia, que el mundo o que Satanás mismo haya tocado su vida a tal punto que lo llevó ¿a dónde? A estar postrado en tierra. Y dice, a habitar en tinieblas como los ya muertos. Y vamos a recordar cuando el pecado de pronto le damos la oportunidad, ¿verdad?, de que habite o de que se manifieste en nuestras vidas. Parece que anduviésemos en esas tinieblas que describe acá. ¿Por qué razón? Porque cuando el pecado entra, lo primero que viene a tu mente es que no quiero estar ¿con quién? Con Dios, ¿verdad? El primer pensamiento es ese, ya no vayas con Dios, eres pecador. Ya hiciste esto malo, no tienes ni vergüenza para poderte parar delante de Dios a pedir perdón. ¿Para qué? Eres un hipócrita. Y empezamos a batallar acá en nuestro pensamiento, ¿verdad? A sentirnos sucios, a sentirnos delegados, rechazados, ¿verdad?
Y entonces al estar, ya dices, no tengo ganas de leer, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de reunirme, no tengo ganas de nada que tenga que ver con la vida espiritual porque me hallo falto. Pero mira, David en sus fuerzas, ¿qué hice? Levantó una oración a los cielos. Reconocía cómo estaba, pero también sabía dónde estaba la respuesta. Mira, el versículo 4 sigue describiendo: mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Mira a qué grado llega esta circunstancia en nuestras vidas. Afecta el alma, pero también empieza a afectar, dice, el espíritu, ¿verdad? ¿Cómo contristas al Espíritu Santo que mora en ti? ¿Cómo menguas al Espíritu Santo que ha sido puesto como un sello en tu vida? Y la palabra nos exhorta y nos insta, ¿verdad? No contristéis el Espíritu, no apaguéis el Espíritu. Cuando permitimos circunstancias como estas, ¿verdad? La llama del Espíritu en nosotros, ¿qué hace? Mengua. No se va, pero sí hace ¿qué? Esa mengua se hace pequeñito. Y te voy a decir, no se va porque ha sido puesto como un sello, porque ya tenemos la vida eterna. Pero ¿qué pasa con el Espíritu en nosotros? Se hace tan pequeño, ¿verdad? Y dice en el versículo 5, dice, me acordé. Y aquí viene, David reconoce su situación, reconoce cómo está abatido por la circunstancia que está atravesando. Pero en esa circunstancia, David recuerda algo en el versículo que dice 5, me acordé de los días antiguos. Me acordé de los días antiguos. Y si hacemos me hacía una relación, ¿te acuerdas del hijo pródigo? Cuando estaba en un mismo lugar, en una misma situación como David, ¿verdad? Comiendo con los cerdos. Imagínate esa circunstancia de pronto difícil, tremenda, ¿verdad? De ser alguien opulente en una situación importante y voltear y estaba el cochino ahí comiendo con él, ¿no? Y al ver ahí el marrano junto con él comiendo, ¿qué hizo este joven? Se acordó. David, al verse metido en una circunstancia de angustia, dice, me acordé de los días antiguos. ¿Y qué empezó a añorar? ¿Lo bonito o lo feo? Pues lo bonito, ¿verdad? De donde Dios lo había levantado, ¿no? Tal vez David empezó a acordarse, oye, yo me acordé que vencí un gigante y ahora estoy vencido por mis temores, estoy vencido por mi culpa, estoy vencido por mi depresión. Y entonces empezó a acordar, yo me acuerdo que mis hermanos, todo el pueblo tenía miedo y fui el único valiente. Y me acuerdo que fui y aquel gigante estaba delante de mí y agarré esas piedras, tomé una piedra en mi onda, se la lancé y Dios me dio la victoria. Y David empezó a recordar cómo lo había librado de la persecución de Saúl, empezó a recordar tantas cosas en donde la mano de Dios había sido visible. ¿En dónde? En su vida. ¿Y qué hacía David? Meditaba en todas tus obras. Meditaba en todas tus obras. ¿Cuántas obras habría hecho el Señor con David? Incontables, más de las que pudiese estar escritas. Y reflexionaba, fíjate lo que hizo 3 aspectos David. Vamos a recordarlos. Se acordó, meditó y reflexionó. A ver, repite conmigo, ¿qué hizo? Muy bien. Se acordó, meditó y reflexionó, ¿sí? Y todo habla de lo mismo. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Yo te pregunto, hermano, cuando llegamos a una situación como la de David, son nuestras 3 primeras tareas. Acuérdate de dónde te sacó el Señor. Medita en las cosas de las cuales Él te ha librado y reflexiona cuán benevolente ha sido Dios contigo. Aún en lo que menos imaginas, o aún en las cosas más insignificantes tal vez si tú quieres. Te sanó, te proveyó, te sustentó, te libró. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Yo si te dijera, hermano, piensa en este momento lo que Dios ha hecho por ti, creo que nadie podría quedarse callado. Creo que nadie podría
quedarse callado, ver la misericordia de parte de Dios. Y mira, cuando David tomó ese pensamiento, le dio la libertad y la fortaleza de hacer la acción del versículo 6. Cuando David tomó fuerzas y decir, ¿qué estoy haciendo yo abatido? ¿Qué estoy yo haciendo aquí ensimismado en mi pensamiento de depresión, de angustia, de ansiedad, de ya mejor me muero? David dice, extendí mis manos a ti. Extendí mis manos a ti. Y yo te pregunto, ¿cómo te imaginas a David extendiendo sus manos? A ver, pon tus manos. ¿Cómo te imaginas que David hizo sus manos? A ver. Con esa entrega, ¿verdad? Es decir, Señor, mira, aquí estoy. Aquí estoy. Y hermano, aquí viene esta parte importante para cada uno de nosotros. De verdad, a veces quisiéramos, Señor, ya llévame, pero a veces el Señor está trabajando aún más y aún más con nosotros. Benditos sean los que el Señor ya ha tomado en su presencia. Deberíamos envidiarlos, porque ya los tiene con Él. Y hermano, aquí viene algo importante que nosotros tenemos que aprender del rey David, ¿verdad? Porque el enemigo nos va a saturar en ese instante. ¿Qué va a hacer el enemigo? Estás tirado y te va a querer tener más y más y más tirado. Pero mira la importancia de guardar sus mandamientos, su palabra en nuestro corazón. Porque en ese momento voy a empezar a recordar, a acordar, a meditar y a reflexionar sus promesas. Y no solamente las que están escritas, sino las que han sido una verdad para mi vida. Y cuando David entendió esto, dice, extendí mis manos a ti, pidiendo su favor, pidiendo misericordia de las circunstancias. Y dice, mi alma a ti como la tierra sedienta. Estábamos en tiempos de sequía, así como estaba la tierra. Se cuartea, ¿verdad? O sea, polvaderas y polvaderas y la tierra ahí árida. Y mire, dice, mi alma a ti como la tierra sedienta. ¿Qué estaba buscando David? El favor de Dios, la bendición de parte de Dios de poder rescatarlo de su circunstancia, de su aflicción, de su necesidad. Y entonces David empezaba a decir, respóndeme pronto, Jehová. David reconocía su circunstancia y decía, quiero una respuesta, Señor, porque dice, desmaya, ¿qué? Mi espíritu, desmaya mi espíritu. Desmaya mi espíritu, no escondas de mí tu rostro, ¿verdad? Cuando de pronto entendemos la circunstancia en la que David exponía esto, decía, Señor, no escondas de mí tu rostro, no me des la espalda, atiende mi ruego. Sé que tal vez no soy digno de que me observes, sé que tal vez no soy digno de que me escuches, pero ten misericordia de mí. ¿Te das cuenta del tipo de oración que está teniendo David? No está teniendo una oración de Dios, muchas gracias por esta mañana, que en tus manos pongo todo. Amén. Dios, bendice este alimento que no me haga daño, en tus manos estamos, bendícelo y dale a quien no lo tiene. Amén. Señor, permíteme descansar, en paz me acostaré, asimismo dormiré. Amén. ¿Me explico? ¿Qué tipo de oración estaba teniendo David? Ruego, súplica. Él sabía que si no encontraba respuesta de parte de Dios, ¿qué iba a pasar con él? Dice, mi espíritu, ¿qué pasa? Desmaya. Hermanos, cuando Dios nos permite pasar en un momento así, cuando somos confrontados con una realidad, son momentos en los cuales el Señor se manifiesta y se afianza en nuestras vidas para reconocer cuánta necesidad de Él tenemos, al punto de decir, Señor, escúchame. El rendirnos a Él, decir, yo no puedo, mi experiencia, mis años, mi fortuna, mi familia, nada puede sacarme de esto, sino solo ¿quién? Solo tú.
Y mira, es cuando damos gracias a Dios que en su soberanía permite cada circunstancia de nuestras vidas. ¿Sabes? A veces podemos ir delante de Dios y decir, oye Dios, si tú eres soberano, ¿por qué permitiste que me drogara? ¿Por qué permitiste que fornicara? ¿Por qué permitiste que robara? ¿Alguna vez te has preguntado? ¿O le has preguntado a Dios? Yo sí en alguna ocasión. Si Dios eres, si tú controlas todo, ¿por qué permitiste todas estas equivocaciones? Y sacas tu lista. Mira Dios, aquí esta equivocación que cometí en el 94, no, fue bien difícil. Pero sabes, Dios en su soberanía permite que estas cosas pasen para que Él sea glorificado. Para que cada uno de nosotros reconozcamos que no es por nosotros, sino por Él en nosotros. Para que nuestra alma no se vanagloríe de que en nuestra capacidad hemos logrado lo que somos. Y el proceso de santificación es un proceso que es constante. Yo te decía, ¿verdad? Somos santos porque somos apartados, pero nos estamos santificando constantemente. Fallamos, tenemos dificultades, sí, pero hermano, si el Señor nos permite verla, si el Señor nos permite ponernos a cuenta, si el Señor nos permite decir, nos apartamos de esta circunstancia, Él es fiel y justo. David, fíjate quién era David. Era el elegido de parte de Dios. Atravesó un momento de aflicción que lo llevó a escribir este salmo. Y aún en eso, él no se valió de quién había sido él. Él que hizo simplemente extendió sus brazos al cielo para indicar que por él no podría levantarse. No venga yo a ser semejante a los que descienden ¿a quién? A la sepultura. ¿Sabes? El que desciende a la sepultura sin ponerse a cuentas, ¿verdad? No tiene esa oportunidad. David decía, yo no quiero ser como los demás. El mundo vive diciendo, vive sin arrepentimiento, porque lo que has vivido te ha forjado en lo que eres. Pero como hijos de Dios decimos, vive en arrepentimiento constante, porque lo que Dios hace en nosotros nos perfecciona aún más y más y más. ¿Me explico? Nuestras circunstancias son el medio por el cual Dios actúa para obrar en nosotros. Las circunstancias no te moldean, es Dios a través de ¿dónde? De las circunstancias. Dos personas pueden vivir lo mismo, pero solo aquel que se deja llevar por Dios para aprender, para su vida espiritual, para edificación, es el que tiene algo mejor. ¿Cuántas veces nos encontramos, los jóvenes sobre todo? Y ahí preguntaría esta parte, ¿no? ¿Por qué no hacemos ciertas cosas? Y Dios nos guarde de contestar, porque mi religión no me lo permite. ¿Por qué no es la respuesta que como hijos tendríamos que dar, como hijos de Dios? A veces como jóvenes pudiésemos desear ciertas cosas que el mundo hace. Pero mira, cuando la palabra obra en nuestra vida, ¿verdad? Nos lleva al punto de decir, yo soy diferente. No porque tengo que ser diferente, sino porque Dios me redarguye de pecado. Porque Dios me redarguye de las cosas que no son agradables delante de su presencia. Las cosas no las hacemos por lo que alguien me dictamine, sino por lo que Dios me diga. Reflexionaba hace un momento en la alabanza, ¿verdad? ¿Cuántas veces alguien nos dice algo, en lo que sea, en una posición de autoridad, y nos puede invitar a hacer algo? Y les compartí a los hermanos en la mañana acerca de la obediencia. Tenemos que aprender a obedecer, no por la conducta o por quedar bien, sino porque la obediencia es algo ligado a un hijo de Dios. Obedezco por amor, no porque tengo que hacerlo, no porque alguien me lo dice, no porque una autoridad me lo impone, sino por el amor al prójimo, el amor a Dios, el amor a las circunstancias. Y hay una gran diferencia cuando la obediencia surge por la cuestión del amor. Y mira, en el versículo, en el 7 decía, no venga a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Algo que nos diferencia es que nosotros sí podemos actuar por amor. ¿Quién es amor? ¿Y cómo se manifiesta el amor en nosotros? A través de su Hijo Jesucristo. Es decir, si Jesucristo está en nuestro corazón, por tanto tendremos la capacidad de ¿qué? De amar, de una forma que el mundo no va a comprender. Yo te compartía, decía, cuando uno logra amar de la manera que Dios nos ama,
el mundo nos va a tachar de tontos. Qué tonto eres, mira cómo te vio la cara y ahí vas otra vez. Pero si Dios nos da la oportunidad de perdonar, amando, hermano, el mundo va a decir, qué tonto eres. Pero eso solamente ¿quién lo hace? Dios, no hay más. Y mira en el 8 dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. David está rindiendo su vida a Dios nuevamente. ¿Y qué le está pidiendo? Misericordia primeramente. Pero mira de qué manera se la pide David. Dice, hazme oír por la mañana tu misericordia. Yo te pregunto, a ver, ¿te has pensado cómo se oiría la misericordia de Dios? ¿Por qué no dijo, hazme sentir, hazme ver, hazme oler por la mañana? Dijo, hazme oír por la mañana tu misericordia. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo oirías la misericordia de Dios? Bueno, vamos a desmenuzar lo que es misericordia, por si se te olvidó. ¿Es un favor? Desde la gracia, ¿verdad? Es un don, ¿verdad? Que Dios nos da y no lo merecemos. Y la misericordia es no dar lo que sí mereces. Esa es la diferencia entre gracia y misericordia. No dar lo que sí mereces. Vean la condición que estaba David. Merecería el juicio de Dios porque dijo, yo no tengo defensa, yo necesito tu ira derramada sobre mí. Pero dice, permíteme oír, hazme oír por la mañana tu misericordia. El favor de Dios de decir, merecías esto, pero te he perdonado. Merecías esto, pero te he levantado. Merecías esto, pero te he restaurado. Escuchar la voz de Dios a nuestra alma hablando, diciendo, hijo mío, he tenido misericordia sobre ti. Y cuando entendemos la misericordia es entender, hermanos, que la misericordia de Dios no se limita a veces a nuestra propia justificación. Porque, hermanos, a veces pudiésemos compararlo a como lo compara el mundo y poder llegar con nuestra justificación. Mira, falté, pero mira Dios, yo hice nada más este puntita de pecado. El mundo hace esto. Yo nada más, ¿qué hice? Esto poquito. Pero delante de Dios, ¿cómo es eso poquito? Sea por conciencia, sea por omisión, delante de Dios, ¿cómo es? Es igual, hermanos. Y no tenemos excusa. Y a veces podemos justificar nosotros mismos diciéndome, no, pero Dios, pero mira, no lo hice con la intención, mira, nada más hice así, no llegué a hacer esto. Pero delante de Dios, en su justicia, dice, estás igual. Estás igual. El mundo en la justicia de Dios, el mundo en su justicia dice, nada más mataste uno, tantos años, pero mataste 10, pues ya no sales. Hay comparaciones, ¿verdad? ¿Robaste 10 pesos en la tiendita o robaste 10 millones de pesos? Hay niveles, pero delante de Dios, ¿qué es? Y hermanos, entonces imagínense quién va a presentar ahí defensa. Y entonces te preguntaría, ¿necesitas ir con tu abogado a cada ratito? Y si han ido con un abogado, ¿y qué creen? Necesito para las copias, necesito viáticos, necesito que ya le tuve que dar al juez. ¿Me explico? ¿Y cuánto va todo ese? ¿Y sabes el único costo que te pide nuestro abogado cuál es? ¿Cuál es el costo que te pide tu abogado Jesucristo? Tu tiempo para doblar rodillas, nada más. Nada más. Fíjate qué barato te lo pone. Dobla tus rodillas, es el único costo que tienes que estar pagando. Y te digo un costo porque a veces es difícil. Es complicado doblar rodillas a pesar de tu jornada o de tus cosas, ¿verdad? El Señor te dice, háblame, ¿qué necesitas? Y yo te preguntaría, ¿cuántas veces tendrías que ir con tu abogado para que presente defensa? ¿Qué crees? Ahora tengo este nuevo caso. Señor, mira, ahora traigo este caso, llévalo delante del Padre porque estoy arrepentido. ¿Cuántas veces tendríamos que estar visitando a nuestro abogado, hermanos?
todos los días, sin excepción. Y hermanos, con la conciencia de la forma en la cual David llegó, porque a veces podemos minimizar nuestras propias faltas y decir, hey abogado, ven por mí, aquí te la dejo escrita y cuando vengas te llevas todo el oficio y a ver qué presentas. ¿Te das cuenta? A veces podemos caer en ese punto de minimizar las cosas y decir no pasa nada, insulté, no pasa nada, ya pedí perdón, sigo adelante, me explico. Pero David nos revela algo importante, el poder hacerlo con un corazón contrito y humillado ante cada circunstancia. Porque cuando empezamos a justificarnos, cuando empezamos a tolerar el pecado, hermanos, estamos en grave riesgo en nuestras vidas. Porque empezamos a ser tolerantes con tantas cosas que en vez de ayudarnos a crecer, nos van a hundir en una circunstancia de la cual nos creamos más justos de lo que no somos. Dice, porque en ti he confiado. ¿En quién confió David? En Dios. Dice, y luego le dice, hazme saber el camino por donde ande. David reconoce que el camino que había tenido, ¿a dónde lo había llevado? A estar en esa condición. Y entonces David se para, se detiene en un momento y dice, Señor, ahora muéstrame cómo debo conducirme. Dios, yo a mi juicio pensaba que esto no era malo. Pero hoy veo que no fue agradable delante de ti. Por tanto, cambia mi entendimiento para razonar y comprender por dónde debo ir. Yo te pregunto, si alguna vez has tenido que andar en un camino donde no hay caminos, ¿cómo te sientes? ¿Alguna vez has ido a un bosque muy denso? ¿Alguien? A ver, hermano, ¿quién ha ido a un bosque o a una selva? A un lugar donde no hay caminos y tienes que tomar un camino. ¿Cómo te sientes? Perdido. Dices, ¿y por dónde? ¿No? ¿Para dónde voy? Y entonces ahí lo único que necesitas es aprender a ver, escuchar, sentir la dirección de Dios. Y si Dios te dice por ahí, pero vas a ver ahí la maleza, vas a ver ahí los obstáculos y en tu mente vas a resistir y vas a decir, pero por ahí no, Dios. Pero si Dios nos guía, nos resta la obediencia y Él va a abrir camino. Y aquí la importancia de David diciéndole, hazme saber el camino por donde ande. Es decir, cuando llegamos a una situación de este tipo, tendremos que tomar cartas en el asunto y cambiar nuestra forma de vida, porque por algo el Señor nos ha llevado a esa confrontación. Y sabes, cuando nosotros no aprendemos de esa confrontación y seguimos en nuestro camino, a la vuelta de la esquina, si eres hijo, te va a volver a llevar a la misma circunstancia, porque no has sido capaz de ponerle punto final a esa circunstancia en tu vida. Mejor aprender a la primera que recibir más de un palo. Dice, porque a ti he elevado mi alma. Y luego el 9, David empieza con este contexto. Y entonces en el 9 dice, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti que me refugio. Entonces, habla primero sobre las cosas que batalla él mismo, pero después dice, ahora también líbrame de lo que está externamente a mí. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. Dice, en ti me refugio. ¿Dónde va a estar nuestro refugio? ¿Y de qué manera? ¿Viniendo a la iglesia? Tienes que venir, pero por otro propósito. Pidiéndoles oración a todos, a pesar de que tú no oras. ¿Me explico? ¿Qué tendremos que hacer? ¿Refugiarnos en dónde? En el Señor. En el Señor. Y a veces he escuchado personas que dicen, es que a veces hablar de pecado constantemente. Pero hermano, es de lo que más fallamos. Y es de lo que más tenemos que aprender a saber enfrentar las circunstancias. Y no es para condenación, simplemente es para edificación y crecimiento de nuestras almas. Porque a veces damos por sentado cosas que no estamos realmente practicando y pensamos que son normales o pensamos que no es gran cosa. Pero cuando te das cuenta, han hecho un gran daño en tu vida.
Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cómo le pedimos al Señor esto? Enséñame a hacer tu voluntad. Y mira la actitud de este rey, con experiencia en batalla, con experiencia en todo. Él dice, me declaro un neófito y vengo nuevamente contigo, quitando mi experiencia, quitando mi sabiduría, pidiéndote, Señor, enséñame como si no supiera. ¿Te das cuenta? Enséñame como, dice, enséñame a hacer tu voluntad. Dice, porque tú eres mi Dios. ¿Quién es tu Dios, hermano? ¿Quién es tu Señor? Y te pregunto, ¿le has pedido que te enseñe a hacer su voluntad o haces la tuya? ¿Examinas cada punto de tu vida al punto de decir, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad? ¿O ya sabes cómo vivir tu vida? Mira, hermano, tenemos responsabilidad como seres humanos en nuestra vida, pero también el poder depender de Dios en cada aspecto es vital para nosotros. Dios nos hace responsables, tienes que ser responsable por tus actos, tienes que dar un paso de fe, tienes que actuar, claro que sí, pero también es importante que refugiarnos y pedir siempre la dirección de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Te acuerdas de Saúl que tenía que ir a la batalla y tenía que esperar al profeta para escuchar la voz de Dios? El profeta no llegó, ¿y qué hizo Saúl? Tomó una decisión que lo llevó a un punto de no retorno. Yo te pregunto, hermano, ¿cuántas veces, y así haciendo remembranza, a cuántos puntos hemos llegado por no esperar la dirección de Dios? Por no esperar su guía, por pensar que íbamos bien, por pensar que eso no dañaba a nadie, por pensar que era insignificante. ¿Y cuántas cosas hemos perdido? Y dice, tu buen espíritu me guíe a tierra ¿de qué? De rectitud. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros? Mira cuán grande bendición tenemos. David no tenía el Espíritu Santo como hoy los tenemos nosotros. Y David sin el Espíritu Santo llegó a esta circunstancia, a pesar de sus grandezas, a pesar de todo eso. David llega a esta circunstancia. Y hermano, hoy tenemos el Espíritu Santo habitando ¿en dónde? En nuestros corazones. Y no echamos mano de eso, hermanos. No echamos mano de eso. David no lo tenía así como nosotros. Hoy nosotros tenemos la gran bendición de que Él mora en nuestro corazón, que su Espíritu Santo nos ha sellado. Y podemos decirle cuanto más, si David pudo decir eso, cuanto más nosotros decirle que tu buen espíritu me guía ¿a dónde? A tierra de rectitud. ¿Y qué es ser recto? Hacer las cosas conforme a qué? A la voluntad de Dios. Hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿En qué área de nuestras vidas? En todas. En tu trabajo, en tu pensar con tus amigos, en la oficina. En todas partes. En tu soledad, en las noches. ¿Sí? En cualquier momento. Dice, y luego mira, termina David con esto. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. David estaba anhelando y estaba confiando en la respuesta ¿de quién? De Dios. David, citando todo este contexto, ¿verdad? Citando ahí, viendo la conciencia de integridad que tendría que estar guardando, David confiaba en que el Señor le iba a dar ¿qué? Respuesta a su necesidad. Y hermano, aquí debe ser nuestra fe. Si llegamos a pasar un momento de aflicción, un momento a través de esto, tengamos esa fe y esa esperanza. No escuchemos al enemigo diciendo no podrás. Escuchemos la voz de Dios diciendo, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma ¿de dónde? De angustia. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y hermano, a medida que logramos hacer esto lo más rápido posible, más tiempo de vida abundante podremos disfrutar. Porque así es la vida que el Señor nos viene a dar, una vida abundante. Pero si pasas más tiempo en la desesperación, en la angustia, en la depresión, ahí échale, ¿cuánto quieres disfrutar? ¿En manos de quién está? El poder decir, voy a ir a la presencia del Señor, a ponerme a cuentas y buscar su misericordia. ¿Viste cómo David pedía? Respóndeme pronto, porque él también pronto fue ¿a dónde? A la presencia.
¿Me explico? Hermano, que nuestro corazón reflexione el por qué estamos. ¿Te trajo alguien? ¿O el Señor puso el deseo de ser llevado a esa búsqueda? En todos los aspectos. El Señor debe de obrar de esa manera, de un actuar en donde primeramente, en tu corazón. En tu corazón. ¿Por qué le buscas? ¿Por qué lo hacemos? Aún en el arrepentimiento alguien puede exhortarte y venir y decirte, ponte a cuentas, pero si Dios no te lo ha llevado a tu corazón, hasta que el Señor te lo revele de manera particular, vendrá entonces la acción de decir, Señor, perdóname. Me lo hiciste ver 2, 3 veces anteriormente, pero hoy en verdad entiendo mi actuar. Traté de justificarme por mis medios, pero me doy cuenta que no tengo justicia por mis medios. Atiende mi oración. Dice, y por tu misericordia, dice, disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Dice, porque yo soy tu siervo. Porque yo soy tu siervo. ¿Y te das cuenta para qué pidió todo esto David? Para poder servir a Dios con libertad. Y hermanos, entre más tiempo estemos cautivos con esto, menos tiempo de servicio podremos darle al Señor. ¿Y cómo puedes servir? Compartiendo tu fe. ¿Qué es el principal ministerio que Dios nos ha dado? Compartiendo tu fe con otros. Cuando nos limitamos y justificamos el impedimento de decir, no puedo servirte Dios porque aún estoy en angustia, aún estoy en toda esta parte. Hermano, líbrate de eso. David decía, responde a esta necesidad porque quiero ir a servirte de una manera que tenga la libertad para hacerlo. Porque es verdad. Si tú estás en una circunstancia adversa, ¿qué libertad tienes de ir a evangelizar? ¿Con qué libertad le dices, mira, Dios puede darte vida, una vida de gozo, una vida plena? Cuando estás bañado en angustia, en depresión, en todo lo que te rodea. Pero cuando entregas esa carga a Dios y el Señor te responde, dices, mira, te vengo a compartir porque yo lo vivo, lo experimento, es una realidad en mi vida y tengo el gozo para poder hacerlo. ¿Recuerdas tu primer amor? ¿Cómo te sentías? Sentías así como, flechas vengan, nadie me va a tocar, ¿verdad? Y esa forma de experimentar la parte en esta libertad, David apelaba a ello. Decía ahí el Salmo, ¿verdad? ¿A cuántos mató David? Decía, Saúl mató a 1000, David ¿a cuántos? 10,000. ¿Te das cuenta de la vida de victoria que llevaba David? Y en un momento así, ¿qué hacía? Más se deprimía. ¿Te acuerdas? Más atrás con Betsabé, era el tiempo de la guerra y ¿qué hizo el rey? Se quedó. Porque ya traía antes, o sea, no fue nada más de a gratis, ya traía otras circunstancias atrás. ¿Me explico? Y al quedarse atrás, pues fue peor esta circunstancia. Y hermano, aquí viene este llamado para todos nosotros, hermanos. No habrá un momento quizás en el cual estemos exentos de tener dificultad en nuestra vida por el medio que sea. Pero hermanos, la palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros. Animémonos, exhortémonos mutuamente. Si alguien de nosotros puede ver en otro su carencia, cuando él no la ve, háblalo. Y podrá ser de bendición para su vida. No digas lo que es evidente. Di lo que él tal vez no es capaz de ver a través de la palabra. Padre, damos gracias, Señor. Damos gracias por tu palabra, Señor, tu palabra que nos alimenta nuestra vida. Tu palabra, Señor, que nos permite estar a cuentas contigo. Tu palabra que nos permite, Señor, tener esa sabiduría y ese discernimiento de entender las cosas de tal manera, Señor, que podemos pedir perdón, Señor, por nuestras acciones, Señor. Damos gracias, Señor, porque en tu misericordia, Señor, tú muestras tu favor para con nosotros, Señor. Gracias, Santo Padre, Señor, porque, Padre, a través de tu palabra nos corriges, nos redarguyes, nos exhortas, Señor, y nos permites entender el propósito por el cual tú nos has llamado, Señor.
Danos la libertad de ir pronto a cuentas contigo en cada momento de nuestras vidas, Señor, para gozar de la libertad con la cual tú nos has llamado, para poder decir, porque yo soy tu siervo. Ayúdanos a poder decirlo con libertad, con tranquilidad, con gozo pleno, Señor. Atiende nuestros ruegos, Señor. Te pido por cada hermano de esta congregación, que tú le permitas entender y reflexionar sobre sus vidas, Señor, de tal manera que puedan ser examinadas, que cada uno de nosotros podamos, Señor, ver realmente en tu verdad y en tu justicia, Señor, lo que realmente somos, lo que realmente vivimos, lo que realmente hacemos, Señor. Padre, porque aún tenemos la oportunidad de estar a cuentas contigo, Señor. Ayúdanos a pedir perdón de una forma, Señor, que sea genuina para volvernos atrás, para apartarnos, Señor, de ese caminar que no ha sido correcto, Señor. Y Padre, sobre todo, enséñanos el camino por el cual debemos seguir, Señor. Instrúyenos en tu justicia, instrúyenos en tu verdad, Señor, porque en ti confiamos, Santo Dios. Que tú seas nuestro refugio, que tú seas nuestra fortaleza día con día, Señor. Gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia que está con oídos atentos a esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas la importancia, Señor, de tener un abogado para con nuestro Padre Celestial. Gracias, Jesucristo, por presentar defensa día tras día por nuestras transgresiones, porque no tendríamos justificación delante del Padre. Pero gracias a tu obra, gracias a tu redención sobre nosotros, hoy podemos estar con libertad delante del Padre, pidiendo perdón por nuestras faltas, porque sabemos, Padre, que tú intercedes por nosotros, así como el Espíritu Santo intercede por nosotros, Dios. Gracias te damos por la obra en conjunto, Señor, para que nuestra vida, Señor, sea una vida que te honre, que te agrade, Señor, y que nos perfeccionemos hasta tu venida como tu iglesia santa, sin mancha y sin arruga, Padre. Gracias te damos, bendito Señor. Amén.